la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología, más la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad estamos con el doctor Luis Chan, un académico notable que nosotros conocemos ya hace décadas. Así El es. doctor Luis Chan nos va a hacer el servicio de contarnos un poco, brevemente, por supuesto, su carrera académica. En primer lugar, dónde nació, quiénes fueron sus padres, una autoridad de la Universidad Antenor Orrego ahora, pero quisiéramos saber cómo inició. ¿Dónde nació, estimado doctor Chan? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban sus padres cuando usted era chiquito? Muy bien, muy buenas noches, estimado doctor Montoya y distinguido público oyente de Ciencia TV. Bueno, mis orígenes. Mi padre, pues, fue originario de Cantón, una ciudad de China que ahora es muy próspera, y se dedicaba él al tema de los negocios. Dentro de la familia, mi esposa obviamente perdón, mi mamá, o sea, mi madre, ayudaba mucho a mi padre. Y el que me inculcó mucho la afición por la lectura fue un tío que era escritor. Solía enviar publicaciones a unas revistas de ciencias sociales de Hong Kong. Él era el que realmente poco a poco me fue, eh, a través de pequeños obsequios de lecturas, y obviamente mi padre también, porque yo recuerdo mucho, de pequeño yo vivía en la zona de Santa Beatriz en Lima, ¿no? Por el Parque de la Reserva, por el Cine Roma. Hay una anécdota que me impresionó mucho en aquel época, serían los años sesenta y tantos, y había una película que le concitó interés a mi padre y a mi madre, ¿no? Me dijeron, vamos al Cine Roma, a ver la película 55 días en Pekín, con los famosos, pues, Charlton Heston y Ava Gardner. Así que realmente escuchamos todos atentos y nos entretenimos, obviamente, ¿no? Pero al final, a la hora de salir, mi padre me dice, ¿sabes qué? Acá la historia te la han contado al revés. Nos están mostrando la versión que les conviene a quienes. Y me comienza pues desde esa época a interesar en el tema. Fíjese, doctor. Me dijo, años 60 y sería víspera de los años 70, ¿no? Te voy a llevar a ver una película que se llama La Guerra del Opio, donde vas a ver los verdaderos motivos de por qué supuestamente se acosaba a las delegaciones diplomáticas. En realidad los que eran intrusos no eran pues los rebeldes chinos, sino al revés, ¿no? Entonces a partir de ahí, todo el tema de la historia, pues, claro, en mi formación como arquitecto en la uni, he tenido la gran fortuna de tener profesores de alto nivel formados, ¿no?, en el país, pero con mucha experiencia de formación del Perú. Es decir, todo lo que era la uni siempre se caracterizó, pues, no solo por la exigencia, ¿no?, en cuanto a tema de matemática, física. Inclusive para ingresar a arquitectura teníamos que pasar 5 exámenes. Yo recuerdo muy bien de matemáticas, ¿no? Álgebra, aritmética, física y química, después trigonometría y geometría, ciencias sociales en un día y vocacional. Entonces, de cerca de 800 postulantes entrábamos 40. Y obviamente el perfil de los colegas y compañeros era pues alto, ¿no? En aquel entonces. O sea, usted es arquitecto. ¿En qué año egresó? Bueno, yo ingresé justo en el año 1968, el año del golpe, octubre. Pero fíjese, doctor Modesto, que no perdimos. Realmente nos
desfasamos un semestre la promoción, como todos eran, ¿no? Son, ¿no? Gente muy calificada. Seguimos estudiando, paramos unos meses y retomamos, de tal manera que en 5 años, la mayoría de nosotros, el año 72, egresamos. En la época en que había dos tesis, la de bachillerato primero, tesis de investigación, y el proyecto de arquitectura y urbanismo, que nos tomaba pues un tiempo, ¿no? Entonces, yo egresé en el año 72, sustenté mi tesis de bachillerato en el 73 y en el 76 ya sustenté mi proyecto, ¿no? ¿Y Y y qué fue su proyecto? mire, yo hice una experiencia interesante en el tema rural. Yo fui a trabajar como practicante o una especie de servicio civil de graduados en el Callejón de Huaylas, en lo que se llamó un programa integrado de desarrollo, en la que habían voluntarios de Holanda y de otros países. También habían expertos de las Naciones Unidas y de la OEA. Entonces ellos me ayudaron mucho al proyecto que tenía que ver, bueno, eso fue el proyecto de eh, bachillerato, ¿no? Que se llamaba el desarrollo del Callejón de Huaylas a través de un proyecto integrado, que significaba sector productivo y servicios. Pero mi proyecto de tesis ya trató de restauración de monumentos, siempre me atrajo el tema de patrimonio cultural. Yo fui invitado, ¿no? Porque, bueno, destacaba en cursos también de historia y me convocaron en esa época en el Centro de Restauración del Instituto Nacional de Cultura para trabajar con ellos, pero dijeron, primero tienes que capacitarte. La UNESCO tiene un curso acelerado de conservación del patrimonio cultural en Cusco. Desarrollo del patrimonio cultural, conservación del patrimonio cultural, puesta en valor, integrado al desarrollo del turismo cultural. Entonces, ahí estuve 6 meses en Cusco, en el año 75. Y cómo usted inició su carrera de docente universitario? Bueno, yo después, la verdad que mi trabajo inicial ha sido como residente de obras de restauración, ¿no? Yo he trabajado estuve en Cusco, luego estuve de residente de obras en Arequipa, pasé a Cajamarca, me propusieron ir a Ayacucho, en aquel entonces una ciudad muy tranquila. Me dijeron, antes de aceptar, si gustas, paséate del Cusco, ve a Ayacucho. Y a la final le dije, no, entre Ayacucho, Arequipa y Trujillo, prefiero ir a ver obras en Trujillo, al norte. Entonces ahí, a partir del año 77, 76, ya estoy, ¿no? En Trujillo y ¿Por trabajando dentro de lo que era patrimonio cultural. qué le atrajo de Trujillo? Bueno, era la ciudad de la eterna primavera y también que era muy distinta al Trujillo de Extremadura de España, ¿no? Del que todavía lo conocí de paso, cuando también estuve en Roma haciendo un curso de conservación de patrimonio. Ya eso fue más adelante, ¿no? En el año 79. De regreso paso por España y digo, vamos a visitar, pues, ¿no? Con un colega. Trujillo, de Extremadura. Y era una ciudad, pues, a ver, de sierra, montañosa, rocosa, muy agreste. Y lo que destacaba realmente era un pequeño centro histórico, todo construido en piedra. Y ya cuando regreso al Perú, mi interrogante era, por las fotos yo veía, pero Trujillo, ¿será así? Porque Trujillo es costa, acá en el Perú. Y dije, conversando con quienes me proponían en el Instituto Nacional de Cultura en la época de Marta Hildebrand, dije, bueno, sí, entre Arequipa y Ayacucho, a ver si me aceptan en Trujillo, ya que en ese momento en Lima también había obras, ¿no? Pero me dijeron, no, por el momento, a ver, foguéate en algunas obras que hay en el norte, ¿no? Y ahí, a raíz de eso, estuve pues en Trujillo
y acá me he quedado. Muy bien. Ahora, el motivo de la conversación nace porque usted ha escrito un artículo muy interesante sobre China, que hoy día está pues en un momento muy importante de la historia mundial, porque tenemos al presidente Xi Jinping, que mientras que el presidente de Estados Unidos habla de guerra, de violencia, de imposición, Xi Jinping habla de progreso, unidad, colaboración internacional, ciencia y tecnología. ¿Cómo es que surgió en usted la necesidad de escribir ese artículo sobre el desarrollo de China? Bueno, la verdad que el tema del desarrollo de la ciencia y tecnología en general siempre ha sido un interés mío. Yo leo mucho de ciencias sociales y también de ciencias físicas, ¿no? Sigo mucho a un físico, Michio Kaku, que habla sobre la mente humana y el futuro de la física. Muy interesante, ¿no? Y bueno, eso por el lado de mis lecturas, ¿no? Leo de ciencias sociales, también de ciencias, físico, no tanto de matemáticas, pero me atrae, ¿no? El tema de de ese sincretismo. Y bueno, el tema del artículo en sí se deriva de otros artículos porque yo estoy siempre orientado más a artículos orientados a mi especialidad, ¿no? Investigación en arquitectura, desarrollo sostenible, gestión urbana, etcétera. Y algo que no he contado es que en mi experiencia de formación estuve también, a ver, en el año 1998 en Holanda, siguiendo un curso en lo que después sería el Instituto de Desarrollo Urbano y Gestión Urbana, ¿no? Que después pasaría a formar parte de la Universidad de Rotterdam. Y ahí conocí, como era un curso digamos, nacional, internacional, conocí a colegas de, de la zona, pues, de Asia, ¿no? De China, de Japón, de Vietnam, de Europa del Este, de Estados Unidos incluso, ¿no? Es decir, y ahí el tema nuestro era el tema de las migraciones. Entonces, siempre me proponían, ¿por qué no haces tu tesina? Porque era un curso corto de 6 meses sobre el tema de las migraciones. Y yo en el año 98, pues las únicas migraciones que veía eran las del Ande a la costa en el Perú, ¿no? Pero a nivel mundial todavía no había ese tema de las grandes migraciones, oleadas migratorias, que en muchos casos se debe a temas de la crisis del empleo y sobre todo a nuestros países, que no han tenido una revolución industrial, es decir, los países latinoamericanos y muchos de África básicamente y parte de Asia no han tenido una revolución industrial que permita acercar el desarrollo, digamos, de un pueblo a fuentes de empleo adecuadas. Entonces, yo creo que ese tema me llevó a explorar el tema de China, ¿no? Y me encuentro con la sorpresa de que el pequeño gigante, como le llamaban, Deng Xiaoping, había estado en el ostracismo. Él había sido secretario general del Partido Comunista hasta el año 1966 en China. Después fue acusado de reformista, porque Mao le encarga hacer contactos con Nikita Khrushchev para un acercamiento, porque ya había habido un comienzo de una distensión entre los dos países, ¿no? En China. Después fue acusado de reformista, porque Mao le encarga hacer contactos con Nikita Khrushchev para un acercamiento, porque ya había habido un comienzo de una distensión entre los dos países, ¿no? En China. Después fue acusado de reformista, porque Mao le encarga hacer contactos con Nikita Khrushchev para un acercamiento, porque ya había habido un comienzo de distensión entre los dos países, ¿no? En China. Se está repitiendo, ¿no? De reformista, porque Mao le encarga hacer contactos con Nikita Khrushchev para un acercamiento, porque ya había habido
entiendo, ¿no? Me indica, doctor, ¿no? Cuando puede retomar, usted dirá, ¿no? Ahora, cómo fue el desarrollo de su política? ¿Cómo empezó y cuál ha sido finalmente bueno, sabemos un poco los resultados. ¿Cuál ha sido el proceso? Bueno, acá en el artículo yo hablo de que ya poco a poco el primer ministro Chou En-lai le permite, habla con Mao y permiten ya que se reincorpore, porque él había estado trabajando en una comuna rural, lo habían desterrado. Entonces ya con el premier y con anuencia de Mao, obviamente el premier Zhou Enlai le dan algunos cargos como como viceministro y se va retornando, digamos, a la escena política poco a poco, hasta que ya él se integra a cargos cada vez más importantes y uno de ellos, en realidad, el poder en China nace pues del Partido Comunista, el partido que prácticamente gobierna, ¿no? Y es a través del partido en la que él accede a ser algo así como una especie de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas o Fuerzas del Ejército Popular de Liberación. Entonces ya poco a poco sus ideas, ¿cuál era su criterio? Frente al criterio de lo que llamaban la banda de los cuatro, de la esposa de Mao y tres personas más que eran los que impulsaron la revolución cultural, él propone la lucha de clases para ellos es una etapa importante, pero ya ellos necesitaban pasar a una etapa en la que tenía que tener más prioridad el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero para poder desarrollar las fuerzas productivas, la única manera era a través de desarrollo de tecnologías. Y obviamente él pensó, dijo, bueno, pero para poder desarrollar tecnologías, primero tenemos que tener gente preparada. Y es por eso de que él da mucha importancia a la reapertura de las universidades con sus centros de investigación y laboratorios. Convoca a todos los investigadores y obviamente él tiene una cercanía con cuatro investigadores importantes que le hacen una propuesta, que después se llamaría el programa 863, porque uno de ellos era especialista en óptica, otro en física nuclear y el otro en temas de hidráulica. Le hacen una propuesta y a partir de eso, en el año 1986, ya él, bueno, en el interín va retomando el tema de la educación, ¿no? Dando mucha importancia a todo lo que es lo que se llama el enfoque STEAM, ¿no? De ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, ¿no? Porque el objetivo era desarrollo de fuerzas productivas para poder alcanzar un nivel apropiado. Entonces, eh, se hacen convenios, visita Europa, visita fábricas, visita Estados Unidos, visita la NASA y se da cuenta pues de que lo que tiene que recorrer China es un camino bastante arduo, que no pueden esperar 200 años para tener una revolución tecnológica. Entonces, ya él tiene la iniciativa de lo que se llama la apertura a Occidente, a negociar. Abre las puertas para que empresas de alta tecnología puedan acceder sobre todo al mercado chino, que es grande. Él era muy consciente de que a las fábricas, las grandes corporaciones, ¿qué le interesaba? Uno, un mercado apropiado, mano de obra muy calificada y mano de obra económica, barata. Y eso lo encontraban y en condiciones de seguridad, de estabilidad. Y eso lo encontraban muy fácilmente en China. Entonces, así acceden muchas corporaciones. Pero, por ejemplo, entre sus anécdotas, Deng Xiaoping, hay una en que cuando le habla, ¿no? a un gerente, le dice,
Y todo este tema del armado de motores, eh, ¿vamos a aprender a fabricar? No, ustedes los necesitamos para que nos ayuden a armar, para lo que se llama ensamblaje. Ah, le dicen, no, nosotros no necesitamos dedicarnos solo a eso, queremos aprender. Así que vamos a buscar otros socios. Entonces, su línea estratégica, sus estrategias realmente de ingreso de las grandes corporaciones eran apertura total, porque lo sintomático es que no solo entraban las grandes corporaciones de fábricas, sino también McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, es decir, la comida rápida, ¿no? Entonces, yo cuando he estado en China le preguntaba a alguno de los guías, le digo, pero los jóvenes van a consumir ahí. Bueno, me dice, es parte de la política pues de apertura, ¿no? Que hemos tenido y sí, tienen su público, pero también nuestros ciudadanos saben que hay otras opciones, ¿no? No todo es comida rápida, porque allá la comida es de alta calidad, ¿no? Sin necesidad de comer hamburguesas o hot dogs, ¿no? Pero volviendo al tema de Deng Xiaoping, yo creo que esas anécdotas, por ejemplo, hay un programa que se llama Antorcha en el 1988, Ecosistemas de Innovación, ¿no? Y ahí ya tenían en esa época, miren, en los pocos años, en solo 10 años, 2000, ya tenía 53, a ver, entre el 88 impulsa el programa Antorcha, 1988. En el 2003 ya China tiene 53 zonas de alta tecnología con cerca de 33.000 empresas, con inversiones de cerca de 20.000 millones de dólares, que son los parques tecnológicos, pues, ¿no? Él apoyó mucho a las universidades para que formen pues laboratorios de alto nivel, ¿no? Entonces, ¿con quiénes lo formaban? Con los científicos que se habían ido a formar a universidades y a empresas extranjeras. Es decir, el estudiante chino que iba al extranjero volvía a su país, ¿no? El tema de transferencia tecnológica era clave. Igualmente, en cuanto a todas las empresas automotrices o de alta tecnología, eh, realmente tenían que consorciarse, siendo mayoría, obviamente, el Estado chino. Realmente el manejo del capital y de la gestión, digamos, claro, se habla de un socialismo con características chinas, ¿no? Pero también es cierto que hay un capitalismo de Estado, porque ya no hay eh, las empresas estratégicas son todas fundamentalmente del Estado. Claro, hay ahora iniciativas privadas importantes. Ellos consideran, pues, no son tan sectarios de decir a los que calificaban de burguesía, ¿no? Ya ese término ya no se emplea. Todos son ciudadanos chinos y son empresarios y cada uno tiene un rol, ¿no? Desde las empresas, desde la parte científica, académica, empresarial y también de la gestión. China, por ejemplo, es uno de los primeros estados, digamos, muy bien organizados, ¿no? Ya desde hace más de 3.000 años han tenido, realmente, se consideraban pues el centro del mundo, ¿no? Porque China, en la traducción china significa centro del mundo. Habían sido imperios, pero no se habían dedicado a conquistar ni a... Han tenido muy excelentes navegantes que han llegado a dar la vuelta por África y por Oceanía, ¿no? Y con flotas muy grandes de no tres carabelas, sino de cientos de, de muchas, ¿no? De muchas este, naves. Pero uno de los emperadores, cuando les pregunta a los almirantes, le dice, ¿qué cosa han visto? Bueno, pueblos más atrasados que el nuestro, de los que no tenemos nada que aprender ni nada con los que se pueda comerciar, intercambiar comercio, ¿no? Entonces, prefirieron ya dejar la navegación
y dedicarse a gobernar y hacer los intercambios pues, por la ruta de la seda. Pero bueno, volviendo a Deng Xiaoping, por ejemplo, algo interesante es que su legado es tan fuerte que en los pocos años que estuvo, porque él debe haber gobernado desde el año, a ver, 78 hasta el 88. Después dejó el gobierno, ¿no? Pero obviamente el impulso ya al desarrollo de la ciencia con fuertes inversiones se mantenía, de tal manera que los tres presidentes que los sucedieron eran ingenieros. Eso lo quería preguntar, bueno, Deng Xiaoping lanzó lo que le llamó las cuatro modernizaciones, la modernización de la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y defensa. Pero Las cuatro. también al Partido Comunista se dice que no ingresa cualquiera, hay un examen allí, se integra a los mejores egresados de las universidades, es decir, no hay inscripción así como acá, que uno se pide su Ah, no, inscripción. es cierto. Yo pregunté cuando estuve, ¿no? Claro, en un viaje muy corto, aproveché y a los guías les decía, ¿ustedes son miembros del partido? Sonreían, me dicen, no, me dicen, eso es complicado. Ahí hay una alta selección. Tienen que ser o líderes sociales de mucho peso, forjados a nivel de la gestión, eficientes, transparentes, obviamente, ¿no? Que no tengan ningún asomo de falta de transparencia y que dominen si son ingenieros, si son economistas, si son escritores, tienen que ser los mejores. Entonces, ellos, claro, para una población de 1.500 millones de habitantes, tienen 88 millones de afiliados, ¿no? De militantes, ¿no? Si sacamos la proporción, claro, es una en cantidad, en volumen, para nosotros es importante, ¿no? Pero para un país de esa magnitud, cualquiera no puede ser pues, miembro del Partido Comunista. Tiene que tener muchas cualidades de liderazgo, de capacidad de gestión y de manejo de sus disciplinas. He leído que en este momento Estados Unidos está en declive y China está en ascenso porque en Estados Unidos gobiernan muchos abogados y y en China hay ingenieros y científicos. Efectivamente, mire, esa es la paradoja, ¿no? Lo curioso es que muchos estudiantes en Estados Unidos prefieren dedicarse a estudiar maestrías en negocios y son pocos los que quieren estudiar ciencias. Más bien los extranjeros que van a estudiar ciencias a Estados Unidos eran muchos de China y muchos de India, ¿no? Y curiosamente, pues, en el caso de China es al revés, ¿no? El tema de la ciencia, la tecnología, yo creo es básicamente ya se ha internalizado. La anécdota de ese joven que en sus primeros años de gestión le pregunta a Deng Xiaoping, pero en una universidad así de una zona rural le dice, pero estudiar ciencia, ¿tendré futuro? Le dice el presidente. Mira, le dice, joven, la ciencia, una vez que la domines, nadie te la puede robar, te hará crecer, ¿no? Y ya eso reflejaba su pensamiento, ¿no? Ahora, también en los años 80 había mucho joven chino que iba a Europa, Estados Unidos. Se habla de 400.000, pero que iban a estudiar, pero ahora las universidades chinas son tan avanzadas y de tal nivel de excelencia que ya hay mucho menos que van a Europa, Estados Unidos, sino que estudian en las universidades de China misma. Efectivamente, ya con el incremento del capital humano formado en otros países, pero ellos sobre todo identificados con su país de origen,
han permitido ya un despegue, sobre todo que es como que un peruano, ¿no? Se va a una universidad de altos niveles de ciencia y tecnología, regresan y dicen, bueno, ¿y dónde hay laboratorios o lugares apropiados en nuestro país? Acá en el Perú no lo hay. En cambio, en China sí habían habilitado universidades como centros de investigación e innovación de altísimo nivel. Entonces, obviamente, el estudiante chino que regresaba encontraba un lugar apropiado para seguir haciendo lo que había aprendido y lo que le gustaba. Y bueno, hay también, se dice, leído también que los chinos, por su cultura, pues no regresar a su país es un poco, se ve muy triste, medio humillantes. El mejor orgullo es regresar a su país. ¿Eso ha notado usted? Bueno, lo cierto es de que hay bastante gente de origen chino que se dedica al negocio en otros países, ¿no? Inclusive en nuestro país están llegando con capitales y que se dedican básicamente a la importación de productos. Pero para un país tan grande hay gente que tienen distintas aspiraciones, ¿no? Unos quieren crecer en base a sus empresas y otros quieren crecer en base a su formación profesional. Y las condiciones que se están dando, obviamente favorables cuando hay posibilidades de un empleo en temas científicos y tecnológicos y de innovación, ¿no? Y eso lo demuestran ellos con cada vez la creciente generación de nuevos innovadores como DeepSeek y que a bajo costo son plataformas también de inteligencia artificial de alto nivel, ¿no? Que permiten acceder y que prácticamente no son, tienen código abierto para poder acceder y trabajar ahí con esa plataforma. Muy bien, ahora usted va a ir a China de nuevo. El viaje que hice anteriormente es de turismo. Me dijeron, bueno, se te puede preparar un paquete, ¿no? De turismo especializado. Puede ser sobre arquitectura, ciudades inteligentes. Ahora, el tema de los museos de ciencia y tecnología es impresionante. Hacer un tour solo para visitar los museos o centros culturales es la verdad, eso sería una maravilla, ¿no? Yo creo que quienes tenemos eh, cierto acercamiento a la ciencia y tecnología nos sería muy agradable porque hay varios tipos de museos y ellos están enfocándose en los museos de su historia, de su cultura, de su patrimonio, de recursos naturales y obviamente de las innovaciones que hay, ¿no? De museos de ciencia y tecnología que creo que sería altamente recomendable tener como objetivo. Ahora, bueno, interesante todo ello. Y volviendo un poquito a la historia de vuestro padre. Una vez me invitaron a la televisión el día de la discriminación y me invitaron a mí, a un chino y a un negro, porque consideraban que habíamos sufrido algo de discriminación a principios del siglo XX. Y el chino, el de origen chino, contó que a principios del siglo XX, pues los chinos eran discriminados y tenían que hacer sus propios colegios, ¿no? Sus centros educativos, no eran fácilmente recibidos en los otros. ¿Le contó algo de eso su papá? Bueno, en la época de Sánchez Cerro sí, mi padre tenía un negocio, ¿no? Y decía, confundían a los japoneses y a los chinos como si fueran japoneses. Y como era la época, pues mi padre habrá llegado acá al Perú en el año 37, del siglo pasado. Y sí, había, pero en la época de guerra, sobre todo, el trato era básicamente en principio porque lo confundían con japoneses y que eran enemigos de Occidente. Pero mire, era curioso, ¿no? Porque yo he estudiado en colegios nacionales, pero también en un colegio religioso, privado.
y un colega mío, también se apellida Chan y es, estudió, ¿no? En un colegio marista de Miraflores. Y había respeto, claro, amistad también, y nos seguimos comunicando con los amigos de la promoción, ¿no? Claro, yo estoy en Trujillo, pero no puedo verlos con frecuencia. Pero ya en los años, yo, claro, mi juventud ha sido en la década del 60, ¿no? Básicamente. Ya había aminorado, ¿no? Más bien lo que sí había era la percepción de que el oriental, sea chino o japonés, eran trabajadores. Muy estudiosos eran, muy Y estudiosos. estudiosos, sí, todos mis colegas y amigos de origen chino eran, la verdad que les gustaba, ¿no? Y disfrutábamos siempre, ¿ah? Estábamos siempre disputándonos los primeros puestos, ¿no? Eso sí es cierto. ¿Y usted Ujú. ha leído algo acerca de Confucio? Bueno, yo recomiendo, por ejemplo, hay un libro de un investigador, Hugo Neira, discípulo de Raúl Porras Barrenechea, que es política, ¿no? Después he leído mucho a Antonio Fernando Sarce. Esta es una obra, China, el asombro, crónicas. Después hay libros ya de europeos sobre cómo, por qué China se perdió el hilo y no hubo la revolución industrial. Dice China, la gran divergencia, en qué momento China, Europa y la economía mundial moderna, eh, ¿por qué no hubo revolución industrial en China? Habiendo ellos tenido grandes inventos, ¿no? En siglos pasados. Entonces, lo que ha hecho Deng Xiaoping es volver a poner al nivel que le correspondía a un país milenario con más de 3.000 o 4.000 años de historia. Lo que Entonces, han pasa es vuelto que lo a que su pasa, nivel. pues, hubo, usted sabe seguramente, la guerra del opio, que fue una tremenda, un siglo de destrucción de la civilización china con la droga metida por el Imperio Británico, así a fuerza con cañones, y toda la fuerza europea se dedicó a pillar y atacar a China. Justo me publicaron, mire, no le he enviado yo publiqué el siglo XIX, China, siglo XIX, el siglo de la humillación. Crónica de resistencia frente a 8 potencias extranjeras, ¿no? Esto lo publiqué en agosto, fines de agosto del año pasado. Se lo voy a enviar si es que no lo ha leído. Ok, Hago una narración muy fluida como para que sea entretenida y la historia resumida en una página. bueno, esa es una de las razones tal vez por las que se le impidió a China desarrollarse, se les impuso pues prácticamente una destrucción con la droga, con el opio que el Imperio Británico necesitaba para llenar sus arcas. Muy bien, y Efectivamente. entonces, y hablando de su especialidad, de usted un poco interesado en los aspectos culturales y la arquitectura en el Perú. En Trujillo, ¿qué puede decir al respecto? ¿Ha estudiado el caso de Trujillo y su parte de turismo cultural? Bueno, acá ha habido un proyecto muy exitoso, el de las Huacas de Moche, que fue un resultado de un proyecto de una alianza estratégica entre la empresa, la universidad y el Estado. El Estado representado por el Instituto Nacional de Cultura, pero quien apoyaba decididamente era una fundación, la Fundación Bacus, ¿no? Cuando estaba en manos de peruanas, obviamente, ¿no? La fábrica de cerveza Bacus y Johnson. Y ellos permitieron un gran impulso al descubrimiento de relieves policromados en las huacas de Moche. Ahí llegaron pues también en algún momento personalidades de todo el mundo, entre ellos el rey Juan Carlos y la reina Sofía, ¿no? Para ver, acá hemos tenido una cultura sumamente interesante y que vale la pena pues que los arqueólogos y que el Estado también se preocupe de cuidar, porque justo los que más estudian nuestro patrimonio ahora que hay
a través de GPS y a través en el tema de las huacas en Lima, hay una arquitecta italiana que ha hecho un estudio impresionante donde se ven todos los caminos conectados entre las huacas. Y las huacas, la verdad que eran, se entiende, el equivalente a los templos y que deberían estar protegidos por zonas de amortiguamiento, es decir, así como hay en Lima la Huaca Puyana, con un pequeño parque alrededor. Realmente si se revitalizase, si hubiese un criterio, eh, digamos, un enfoque, ¿no? De respeto y de por las culturas que nos han precedido acá, yo creo que eso está haciendo en el caso de Pau, por ejemplo, hay un comunicador que han encontrado unos petroglifos en una zona de Laredo. Y es impresionante el significado icónico de las formas de espirales que han encontrado. Eso científicamente, pues uno dirá, caramba, espirales, ¿qué significan? Pero la forma de las galaxias, ¿no? Tienen forma de espirales. Entonces, quiere decir que en la época histórica en el Perú han habido observadores astronómicos de primer nivel, ¿no? Y eso ya en el caso de Nazca, por ejemplo, se han encontrado más huellas, ¿no? Se han identificado. Es decir, hay un patrimonio cultural impresionante que realmente nos apena la verdad lo que está pasando, por ejemplo, también en Machu Picchu y la depredación en las pampas de Nazca, ¿no? Todo por a veces uno piensa que el oro, pues no siempre es un mineral bendito, sino al revés, ¿no? Porque en vez de generar acá en Patas usted conoce muy bien la zona, todo lo que está pasando, ¿no? La informalidad, problemas complejos que atravesamos, ¿no? Ahora, usted en la Universidad Antenor Orrego, en una época organizábamos juntos pues el encuentro científico internacional. Será motivo Sí. para, después de pandemia, la pandemia pues nos paralizó un poco, sería bueno restablecerla. No, nosotros todos los años, justo hoy día hemos inaugurado la Feria de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Tenemos dos congresos. Esta es la feria que he inaugurado hoy día, en la que se exponen trabajos de ciencias básicas y naturales, de ingeniería, tecnología y medio ambiente, ciencias agrarias, ciencias médicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades, ciencias económicas. Este es un evento, ¿no? Que organizamos como vicerrectorado. Y el próximo evento es un congreso de semilleros de investigación. Nos contactamos ya hace algunos años con universidades de Colombia y nos sugirieron, mire, antes que con CITECA, de tal manera que tenemos un congreso de semilleros de investigación que lo forman nuestros estudiantes de diferentes asignaturas y el asesor es el profesor del curso. Y la idea es que expongan después y publiquen, ¿no? En estas ferias se exponen los trabajos con pósters o las maquetas y en el Congreso de Semilleros ya ellos exponen su ponencia. Ahora en noviembre tenemos el Congreso ya, creo que es el cuarto, ¿no? Después de que se terminó el encuentro científico del norte, nosotros proseguimos, iniciamos con los llamados congresos internacionales de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? En la que hemos tenido eh, yo creo que usted lo hemos invitado en alguna oportunidad, pero cada año vamos renovando y cambia la temática. Por ejemplo, ahora en el caso de la Feria de Ciencia y Tecnología, la temática es Cuidemos el agua. Ciencia y tecnología para un futuro sostenible. Bueno, Entonces, seguimos activos, ¿no? En el tema. perfecto, me parece muy bien. Eh, Su apellido materno también es chino, Lam, su mamá Sí, también, sí. pero ella Mire, nació acá eh, o vino también de China. no, a ver, mis abuelos, sí, por ambas partes son de origen chino. Mi padre nació en Cantón y mi madre en Canta.
en las, ¿no? Canta, En las afueras de Lima. Así es, canta y cantón. ¿no? Está usted Sí, como Shanghái y Chancay. así es, sí, pues, ¿no? No, ya Bueno, felizmente en eso estamos. bueno, mire, muchas gracias por la entrevista, muy interesante. Vamos a seguir conversando con usted para que nos cuente sobre todo el turismo cultural que nos interesa mucho, un poco también, no solamente en Laredo, sino en los Andes de la Libertad, ¿eh? Hay temas ahí, sí, pues cierto. Hay investigaciones que se están haciendo, ¿no? Nosotros, claro, los estudiantes de arquitectura, pero no son de arqueología en nuestra universidad, ¿no? En la Universidad Nacional sí tenemos arqueología, en la UPAO tenemos arquitectura y urbanismo, pero hacen estudios vinculados al tema arqueológico, patrimonio cultural en general, ¿no? Bueno, vamos a, aquí algunos seguidores tienen preguntas. A ver, en primer lugar, Daniel Cajakuri nos saluda. Buen tema el que están tratando, dice Daniel Cajakuri. Gloria eh, Sebastián Milla, Cajaleón, excelente, dice. Bueno, excelente entrevista. Gloria Gorrillo dice, buenas noches, doctores. Se dice que desde el 2019 en China existe una burbuja inmobiliaria. ¿Qué opina el entrevistado al respecto? Bueno, sí, esa es una pregunta que yo le hice a algunos guías chinos, ¿no? Le digo, ustedes son jóvenes, ¿no? Recién casados. ¿Cómo está la situación? Yo veo en hermosos edificios por todos lados, pero vacíos. Sí, pues me dice, mire, o mira, me decían, acá, igual que en todos sitios, los jóvenes, pues para casarnos necesitamos trabajar los dos. Y para poder conseguir eh, no es comprar, pero es prácticamente una compra de por vida, un departamento, sus costos son altos. Entonces hay un fenómeno que yo diría que es mundial, ¿no? Las parejas jóvenes como que uno, tienen que trabajar los dos y quieren tener su propia casa, su propio vehículo quizás no tanto, pero su casa sí, con sus artefactos y todo, porque ahí el sistema de transporte público es maravilloso, ¿no? Ahí ustedes pueden viajar en trenes de alta velocidad, hay metros cuyas estaciones parecen de aeropuertos, mejores que el aeropuerto de Lima, ¿no? Pero sí, sufren ese tema. Entonces, el Estado ha invertido mucho, pero obviamente como ese Estado no está recuperando, porque el costo de vida, claro, ellos me dicen con el equivalente a $200, ellos, una familia pues tiene, la comida es muy barata, los hoteles de 5 estrellas, ¿no? Equivalen a los hostales pequeñitos de acá, con atención de primera, de lujo, y la verdad es que todos sus servicios, yo quisiera ir por el otro lado, ¿no? Cuando hemos ido, me dicen, ustedes son los pocos extranjeros que hemos visto, es decir, yo iba con un grupo de españoles, argentinos, brasileños, y los miraban a los españoles, a la gente de rasgos caucásicos, ¿no? Como es primera vez que las ven, es decir, les llamaba la atención y les tomaban fotos, como si fueran actores o actrices. Pero después me decían, mire, acá, ¿qué cosa han visto? Veo mucho movimiento de turismo interno. Sí, prioridad uno son nuestros jóvenes y niños. Por eso es que ustedes, extranjeros, ven con sus banderitas a los mayores de 60 años siendo guiados que vienen de otras ciudades a conocer, por ejemplo, las zonas de los guerreros de terracota, ¿no? En Xi'an. Yo veía decenas de grupos de gente mayor, ¿no? Y de jóvenes y niños. Entonces ellos decían, nosotros tenemos primero que cumplir con la gente que ha dado toda su vida con su trabajo, uno. Y a los niños y jóvenes, enseñarles el respeto a sus mayores, que
se han, como se dice, fajado, se han sacrificado por nosotros para hacer un país cada vez más próspero. Y estamos muy contentos, muy orgullosos de todas esas generaciones. Entonces, al adulto le tenemos todo el respeto y le damos prioridad para que entren gratuitamente, obviamente, a todos los sitios de turismo y bien atendidos, ¿no? Entonces, eso nos ha sorprendido mucho. Y después el orden, ¿no? Hay muchas motos, muchos vehículos de lujo, pero todos muy respetuosos, ¿no? Muy bien, Y yo acá creo que Surf la Web dice el objetivo principal de la inteligencia artificial no es automatizar el trabajo administrativo. El objetivo principal es acelerar la ciencia. Bueno, esa es una opinión de César Serrano, nos saluda. Buenas noches a los doctores. Jerónimo, don Modesto dice, ¿qué opina que Israel ha secuestrado la flotilla Sumut, conformada por 500 personas de diferentes nacionalidades que llevaba ayuda a Gaza? Bueno, lo que está sucediendo en Gaza y nada no tiene nombre, pues, pero lo que es increíble es que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, solamente están mirando y no hacen nada para salvar a una población que está siendo prácticamente víctima de genocidio. Ojalá que las Naciones Unidas actúe, no solamente abandonar la sala cuando habla el responsable, sino también hacer algo. Frozen dice, muchas universidades ya hay semilleros de investigación. En la UNI no hay congreso de semilleros, dice. Ah, mira, semilleros de investigación. ¿Cómo va la UPAO? Ahí, ustedes están haciendo grupo de investigación, yo sé eso. ¿Puede contarle a los amigos? sí, cada una de las facultades, tenemos 9 facultades y 18 programas de estudio. Hay una convocatoria anual para que todos los jóvenes estudiantes, a través del vicerrectorado y a través de su facultad, proponen. Tenemos 10 líneas de investigación prioritarias, ¿no? Y dentro de las 10 líneas hay una serie de sublíneas en todos los temas, ¿no? En los temas, por ejemplo, aquí estamos, ciencias básicas y naturales, ingeniería, tecnología y medio ambiente, ciencias agrarias, ciencias médicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y ciencias económicas. Entonces, todos los jóvenes de todos los programas de estudio pueden presentarse, inclusive de otras universidades, ¿ah? Entren a la página web, yo les invito a entrar a la página web de la Universidad Privada Antenor Orrego y ahí van a ver el enlace, ¿no? O el link de las bases. Si están ustedes dentro del tiempo, si son estudiantes de otras universidades y agrupados, no necesitan, claro, formar parte de semilleros, pero lo ideal es que sí lo sean, ¿no? Que tengan un profesor asesor. Porque nosotros estamos recibiendo ponencias de estudiantes de Chile, de Colombia, de Panamá, de Ecuador, Argentina, Colombia, ¿no? Y obviamente de las universidades de acá del país. Es decir, el único filtro es la calidad de la ponencia. Muy Son bien. bienvenidos. Juan Ledesma dice, doctor Chan, buenas noches. ¿Puede haber desarrollo y crecimiento sin libertad de expresión y de pensamiento? ¿Y cómo puede eh, seguirse venerando a Mao después de todo lo que hizo? Bueno, ahí son muy discretos, ¿ah? Mao fundó la República Popular China y causó una década perdida realmente del 1966 a 1976. 10 años que realmente fueron destruidos, ¿no? Todo desarrollo científico, tecnológico, las universidades cerradas, querían erradicar, entre comillas, a los cuatro viejos le llamaban, ¿no? La antigua cultura, los antiguos hábitos, las antiguas costumbres.
la antigua ciencia. ¿Eso qué significa? Erradicar el pensamiento de Confucio, el tema de la meritocracia. Ahora se ha revalorado, se ha vuelto a revalorar. Discretamente lo tienen ahí en un lugar a Mao como fundador, pero ya nadie, o por lo menos no se escucha loas, ahora más bien el nuevo enfoque que ellos tienen se debe a la nueva generación que impulsó pues Deng Xiaoping, ¿no? Sus tres presidentes, especialista uno en temas hidráulicos, el primero, el otro en ingeniería química, y el último Xi Jinping es químico, ingeniero químico. El ingeniero hidráulico, ahí no le podían contar cuentos, ¿no? Él mismo dirigió el tema del proyecto de la represa de las Tres Gargantas, es decir, durante los últimos, porque cada presidente en promedio están 10 años, ¿no? Dos periodos de gestión. Xi Jinping es el único al que le han renovado por tercera vez, porque está relativamente joven, ¿no? Y está consiguiendo logros. Pero ya nadie venera a Mao más que como un líder histórico, ¿no? Y fundador de la república que ahora está despegando, ¿no? Gloria Orrillo dice muchos likes. Lo que dice, gracias, Gloria, gracias. Joel Yaquegua Cano dice, buenas noches, profesor. ¿De qué universidad es donde tiene filiales en Perú? ¿Tienen ustedes filiales? Nosotros tenemos dos sedes, ¿no? Una en Trujillo y la otra en Piura, nada más, ¿no? Como es una universidad de régimen asociativo, no es una universidad de empresas, sino prácticamente no hay dueños, ¿no? La asociación de docentes a través de elecciones va renovando la confianza al liderazgo pues, de los decanos y de los rectores, de las autoridades. Pero más bien nos asombra la facilidad con la que el Congreso eh, autoriza universidades, ¿no? Acá en Huamachuco hay una universidad Ciro Alegría. Y cuando hemos tenido encuentros de vicerrectores de investigación, siempre se nos acercan de las nuevas universidades, ¿no? Porque están un poco, se sienten huérfanos de apoyo del Estado. Una vez que los crean, los recursos, realmente como que no hay un nivel de evaluación, porque perfectamente la Universidad Nacional de Trujillo podría haber tenido una especie de una sede descentralizada, ¿no? En Huamachuco, pero no generar otra universidad, ¿no? Y así da la impresión de que quieren tener una universidad en cada provincia, ¿no? Y eso, pues, un estado como el Perú no puede dilapidar recursos así en tantas instituciones, ¿no? Más bien tendrí- Yo vengo de una época en que habían 5 universidades en mi época, ¿no? Yo recuerdo mucho la UNI, en arquitectura habían solamente arquitectura, UNI, la Universidad del Centro, San Antonio Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa y la Villarreal. Parábamos de contar. Ahora creo que hay más de 40, es decir, sinceramente es complicado el tema, ¿no? La planificación es importante, pues. En la época en que yo era estudiante, el Instituto de Planificación, en lo que es ahora CEPLAN, he estado en un foro binacional en el sur, ¿no? En Tacna. He felicitado a los directivos de Consentec, del gobierno regional de Tacna y de las universidades, ¿no? Porque veo que están trabajando juntos en función de las demandas de la región. Por ejemplo, hay el tema de innovación empresarial, es de aquel que fue estudiante y dijo, pero ¿por qué la aceituna y los olivos se desperdician? Podemos procesarlo. Y comenzó a trabajar patentando productos en base a la aceituna, ¿no? Y ahora, como un joven empresario, está muy bien, ¿no? Y él con mucho orgullo dice,
podemos hacer patria con un trabajo digno, con algo de innovación y con mucho esfuerzo. Eso sí es cierto, ¿no? Perfecto. Bueno, el señor Alejandro Guerra dice, me pregunta, la democracia no funciona bien, el sistema chino va mejor. ¿Qué nos conviene más a nosotros? Bueno, lo que pasa, lo que nos Bueno, conviene, ese tema es complicado, complicado. A mí me pero parece que lo que nos conviene es un sistema en que sintamos que los que dirigen el país son los mejores. Si yo tengo 10 compañeros de estudio y entre los 10 escogen al mejor para que dirija algo nuestro, yo estaría muy contento. La democracia, entre comillas, que vivimos, no es eso. Acá prácticamente designan a las personas por interés de grupo, amiguismo o como sea. Eso no sé si es democracia, más parece la, la ley de los vivos. Pero en fin, nos conviene entonces un sistema que sepa escoger a los mejores para que dirijan al país y así seríamos pues tal vez dentro de poco algo que se parezca a un país civilizado. Bueno, Jesús Ladislao Añasco Rentería dice, ¿cómo hacen su autoevaluación y cuáles son sus parámetros para saber en qué nivel se encuentran? Eso se refiere a la universidad, supongo, ¿no? ¿Qué modelo de universidad cree usted que es la ideal para que el Perú, considerando nuestra realidad socioeconómica? A ver, ¿qué dice usted? sí, mi estimado doctor. En realidad ahora nosotros, claro, hemos pasado de licenciamiento, por lo menos ha habido un esfuerzo de algunos gobiernos anteriores de poner condiciones básicas mínimas a a cada universidad. Uno, recursos humanos calificados. Dos, infraestructura adecuada con equipamiento, con laboratorios, también con campos deportivos. También, igual que yo recuerdo a mis profesores decían, bueno, ustedes estudian fuerte, ¿no? Lunes a viernes, pero el sábado y domingo, pues, vayan al teatro, escuchen música. Si les gusta música sinfónica, igual. Si quieren concierto de rock, igual. Teatro, cine, pero cosas de calidad, ¿no? Entreténganse. Busquen, pero trabajen fuerte de lunes a viernes y, y siempre con una conciencia cívica, ¿no? Quizás lo que está fallando ahora es los jóvenes como que han fusionado los programas de educación básica de nuestra época. Yo me acuerdo que muy claramente como los cursos de aritmética, de álgebra, física, química, trigonometría, geometría, excelentes, ¿no? Pero ahora los han fusionado en matemáticas todos. Igual, en ciencias sociales creo que está historia, geografía del Perú, geografía. Tan es así que no saben dónde queda Bután o tal o cual país, ¿no? O Somalia. El tema de un pueblo que no tiene cultura, la verdad que no va a elegir buenos líderes. La educación es clave. Desde educación inicial, primaria, secundaria, debemos tener gente calificada y lo ideal sería que teniendo inclusive antes había secundaria técnica. Con secundaria técnica tenían trabajos técnicos. Ahora necesitamos a Senati, a Sensico, o determinados institutos para poder formar a lo que deberían ser mayoría, ¿no? Todos quieren ser doctores, entre comillas, ¿no? Doctores profesionales, ingenieros, etcétera, pero a lo mejor la realidad, uno puede ser un buen empresario o un buen eh, gestor de alguna pequeña empresa o una MIPE, una microempresa, sin necesidad de profesión, ¿no? El tema de los títulos se está exagerando, ¿no? Pero la formación y educación cívica es clave. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Luis Chan.
vicerrector de investigación de la Universidad Particular Antenor Orrego. Gracias a ustedes, amigos, por unas palabras de saludo para los amigos de su promoción de la uni. A ver. Ah, sí, bueno, la promoción, a ver, amigos, somos de la promoción 1968 porque es la época en que ingresamos. Un saludo muy cordial, colegas, amigos, arquitectos. Mis saludos desde Ciencia Activa, gracias al doctor Modesto Montoya. Un Gracias, afectuoso amigos, saludo. por seguirnos. Gracias. Por supuesto, hagan like, difundan este video con sus mejores amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse porque este canal es el único que conozco que pone en comunicación con ustedes a las autoridades universitarias, a los intelectuales, los científicos, los historiadores, analistas de la realidad, ciencia y tecnología y de la historia en general en el Perú. Muchas gracias. Será hasta un nuevo encuentro con la ciencia. Chao, chao, nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.